la salud mental en la formación docente, creación de políticas. El problema que identifiqué y me propuse estudiar debido a la importancia como todos ustedes han venido mencionando también, que tiene la educación para el desarrollo de un país y la importancia que tienen los procesos de formación docente, me resultó interesante identificar si existen en temas de formación docente un esfuerzo constante en la formación académica, pedagógica, científica, intelectual. Eso está bastante claro y escrito por diferentes lugares. Sin embargo, desconozco si con igual énfasis o ponderación en la formación docente en temas de salud mental para el profesorado. Mi interés nace por la importancia que le doy al ser humano y su salud mental. Los objetivos de la investigación están relacionados a identificar los elementos que se expresan en el marco jurídico nicaragüense de educación que relacionan la formación docente y la salud mental, a fin de determinar si es necesario la creación de políticas que garanticen una formación docente en materia de salud mental y que pudieran servir, eh, podría ser inclusive como filtros en procesos de selección, capacitación, evaluación y promoción docente. También me propuse identificar artículos dentro de la legislación en materia de educación que hablen de capacitación docente en salud mental. Voy a explicar brevemente cuál fue la estructura lógica con la que abordé este proceso. Primero identifiqué los documentos que se debían de revisar y procedí a realizar una revisión exhaustiva de la legislación en temas de educación que estuvieran relacionados a la formación docente y salud mental en educación. Se identificaron los elementos que eran de relevancia y procedí a discriminar cuáles me servirían para cumplir mis objetivos. Los documentos que se revisaron fueron la Constitución Política de la República de Nicaragua, me apoyé del digesto jurídico nicaragüense de la materia de educación, donde ahí podemos encontrar la ley de educación, la ley de carrera docente y el reglamento de la carrera docente, igual que la ley de autonomía de las instituciones de educación superior. Y adicional, exploré un poco los documentos internos propios del Ministerio de Educación sobre el manual de buenas prácticas que tienen ellos en las aulas, que fue hecho en el 2017, y las normativas de capacitación y desarrollo profesional de los servidores públicos, elaborado en el 19. Estos documentos, a pesar de que no son tan recientes, ambos se encuentran disponibles en los sitios web del Ministerio de Educación y los presentan como un documento vigente. De acuerdo a lo investigado, logré identificar en diversos documentos el tema de la capacitación docente y la importancia de su formación, preparación y capacitación, y mucho énfasis en los procesos de formación docente en todos los sistemas de educación. Que arrancamos también desde el artículo 58 de la Constitución nicaragüense, que es donde tenemos derecho a la educación y a la cultura, y la importancia que se le da desde la Constitución es muy notorio, ya que inclusive en el título 7 a la educación y cultura, que le dedican desde el artículo 16 hasta el 128 en temas de educación. En estos artículos se explican los objetivos de la educación, que pretenden dotarlo de conciencia crítica, científica, y empieza la palabra humanista. Además que describe cómo debe verse el proceso, cómo lo promoverá el Estado, pero también en el artículo 19 hacen hincapié en algo que me llamó la atención, que es que el Estado debe establecer y tiene el deber de formar y capacitar para el desarrollo y transformación del país, donde impulsan empiezan estos temas: superación científica, técnica, cultural, pedagógica, y donde se deben de vincular al estudiantado al proceso productivo que aporten al desarrollo, que me llamó la atención también cuando lo vinculaban el resto de mis compañeros en una de las discusiones, que fue muy interesante. Eh, en la ley 582 de la General de Educación, en la parte de los considerandos, arrancan y expresan que en el numeral 3, que la educación es un factor fundamental para la transformación, el desarrollo del ser humano y la sociedad. En la Ley General de Educación también establecen que uno de los fines de la educación es, y cito, del artículo 4, capítulo en la parte de A, el pleno desarrollo de la personalidad dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. Ujú. Por tanto, me surgió en ese momento a mí una pregunta. ¿Deberían de contar con esas mismas características, valores, como lo definen ahí, desarrolladas las personas que ejercen la función de educadores?
Ya que si vamos a formar en eso, si los educadores realmente la tienen presente o se ha formado. Pero cuando realicé la búsqueda de la formación docente y la salud mental, me encontré con ciertos elementos relacionados que estaban más a garantizar que al estudiantado y no al tema de los docentes con respecto a salud mental. Y apareció una palabra que es estado, del cual voy a platicar un poquito. Para tratar de aclarar un término del que solo mencioné al inicio de mi presentación ahorita, es sobre la salud mental. Que vamos a ir, les voy a contar un poco del preámbulo que hacen desde la constitución de la OMS, Organización Mundial de la Salud, lo establece que la salud es un estado de bienestar completo, físico, mental y social, y no meramente la ausencia de afecciones o enfermedades, que era parte de la terminología que se hacía antes. Pero también desde la OMS hacen otra definición que definen la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo, consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y tener la capacidad para hacer contribuciones a la comunidad. Sin embargo, aquí también es importante resaltar que cuando empiezan a definir mental en la definición que normalmente hace la OMS, tanto físico y social se refieren a dimensiones de un estado y no a un dominio o disciplina específica, que es lo que venía diciendo o estableciendo la legislación. Habla de conocimientos en ciertos elementos, pero no necesariamente de un estado en el que está el individuo. Entonces tenemos que tener cuidado, de las partes que empecé a reflexionar, que al hablar de salud física, salud mental o salud social y tener presentes algunos niveles del trabajo de la salud mental, cómo se trabaja la salud mental, tiene que ser en elementos que sean la preservación de esa salud mental, desde un aspecto también terapéutico y también desde un elemento preventivo. Por tanto, eh, quisiera, de lo que descubrí es que quisiera promover la investigación y profundizar en la temática, ya que considero que hay muchos elementos que pudieran ser enriquecedores en los procesos de formación en salud mental para docentes y que no se limite a un dominio o disciplina específico, sino a un estado que por medio de alguna política se pueda garantizar. Es decir, en temas de salud mental podemos saber mucho, pero no necesariamente la estamos viviendo y nos está normando. Por tanto, estamos garantizando que la formación y capacitación docente como formación académica, pedagógica, científica, se está logrando o creemos que se está logrando de una manera excepcional. Sin embargo, en materia de políticas que garanticen la formación docente en temas de salud mental, para el profesorado tenemos la oportunidad de proponer muchos elementos y temáticas. Muchas gracias.